Tema: comunicación no verbal. Llegamos a una posibilidad de aprender a leer corporalmente, ¿sí? A través de señales, de gestos, el inconsciente de las personas que tenemos al frente. Es una comunicación que no involucra lenguaje necesariamente, y a través de gestos, movimientos, ¿sí? Podemos inferir qué es lo que está pasando en significado motor, mental, en el inconsciente de una persona. Quiero leerte la definición de comunicación no verbal. Dice, es la comunicación consciente y o inconsciente entre los seres vivos con toda clase de medios no lingüísticos, en un sistema de comprensión autónomo, independiente del lenguaje verbal. Obsérvame la cabeza. Si yo te digo, es un gusto conocerte, es un gusto conocerte, y hago este movimiento afirmando lo que te estoy diciendo, esa comunicación lingüística y la comunicación no verbal llega al 100% del inconsciente humano. Pero si tengo una incongruencia en mi comunicación no verbal, causa confusión y pierde credibilidad lo que sea que yo quiera transmitir. Es decir, es un gusto conocerte. El inconsciente es ideomotor, ¿de acuerdo? Entonces, él cree es al movimiento corporal, no a la palabra. Por eso es importante que memorices y tengas en cuenta todos los movimientos que se te van a mostrar. Por supuesto, poco a poco los vas a ir incorporando en el día a día. Y lo que antes era inconsciente, al hacerlo consciente, se generan en anclas que básicamente van a tener un control emocional en las demás personas y en ti mismo. Por ejemplo, imagina si yo soy un médico que trabajó en cuidados intensivos. De hecho, como psicóloga clínica trabajé en este departamento. Es muy raro que un psicólogo clínico trabaje en cuidados intensivos, pero por diosidencias de la vida tuve esa oportunidad de trabajar allí. Entiende el dramatismo de esta unidad. La mayoría de nuestros pacientes se encuentran sedados, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y cuando probablemente abren los ojitos, la mayoría no habla porque están entubados o están sedados, pero cuando ellos se conectan, que a veces es con la mirada, ¿de acuerdo? Y preguntan qué pasó, yo dónde estoy, qué fue lo que sucedió, obsérvame. Y con la cabeza le digo, tranquilo, la mano, relájese, tranquilo, estás bien. Sigue sanándote, sigue autosanándote, tranquilo. Si uso ese tono de voz, la mano diciendo, tranquilo, bájale, ¿listo? Es diferente a si yo le dijera, tranquilo, estás bien, estamos trabajando para ayudarte. Sé que es esto bastante complejo, pero si yo no tengo control de mi movimiento y de los tonos que estoy usando, hago o genero algo que se llama una epicrisis. Y muchos de ellos, este error le podría costar su calidad de vida o la estabilidad, entre comillas, que pueda tener este departamento. Porque si un pacientico entra en epicrisis, el otro y el otro y el otro
por esto que estamos hablando de células especulares, podrían afectarse, ¿de acuerdo? Entonces yo tenía que hacer un trabajo que era cerciorarme de que la persona que entrara familiar a despedirse de otro familiar o hablar con un familiar tuviera autodominio y autocontrol. Claro, la mayoría se impactaba, lloraba, pero que a pesar de que se conectara con esa emoción, no fuera a generar una escena, ¿sí?, que perturbara ya una condición médica muy compleja, no solo de su familiar, sino de las demás personas que se encuentren ahí. Entonces me entrené perfectamente. Entonces me entrené perfectamente en esto que llamamos comunicación no verbal. Le preguntaba al inconsciente si podía específicamente dejar entrar a esta persona para que hiciera el proceso de comunicación tradicionalmente, o debía entrenarla y sentarme a hablar un poquito y hacer en muchas ocasiones terapia para que cuando precisamente entrara a la unidad no encontrara un shock biológico o un shock en comunicación y se presenten escenarios no afortunados. ¿Ok? Entonces, hay ciertos lugares del cuerpo que tú debes tener control, sí o sí, y más si manejas programación neurolingüística, si tienes la influencia en comunicación con una persona al frente, ¿sí? Uno es el movimiento de la cabeza. Dos, como lo viste, el lenguaje corporal del ojo, del rostro y de las manos. Por supuesto, la cadera y los hombros acompañan. Sin embargo, los ojos, las manos y la cabeza te dan una posibilidad de interacción muy grande. Pero bueno, te vamos a ir mostrando poco a poco cuáles son esos movimientos y qué es lo que nos está diciendo en interacción nuestro inconsciente. Datos. Quiero mostrarte cuánto crees que comunica, ¿sí?, la palabra, el tono y el movimiento corporal. Ponle una proporción. El lenguaje verbal, ponle una proporción de 0 a 100. ¿Cuánto podrá comunicar? Muy bien, pues te quiero decir que es el 7% de la población. Se comunica y percibe interesante e importante las palabras. Más de eso no. La mente en general de la humanidad, las palabras tienen un peso de un 7% en comunicación. ¿Sabían esto? Es bastante impresionante. El tono de voz, 36%. El tono de voz es la magia, la posibilidad de ser místico, la posibilidad de generar dulzura o terror, generar ternura o seducción, generar tranquilidad o angustia. Todo lo haces a través de los tonos en los que tú le hablas a las demás personas. Ustedes me dirán, oiga, entonces para estudiar neurolingüística, ¿termina uno siendo un actor profesional o un experto en comunicación de audiovisuales? Sí, tienes que aprender de todo porque es el funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro. El tono es nuevamente la magia en programación. Y ahora mira, el lenguaje no verbal comunica
el 55% del lenguaje, más de la mitad. Entonces, si yo le digo a una persona, mucho gusto, es un placer conocerte, la cabeza tiene que moverse diciendo que sí, porque acompaña el movimiento, la palabra y el tono. Pero si yo le digo a una persona, es un gusto conocerte, aunque yo estoy usando las mismas palabras, mi tono y la comunicación no verbal no es congruente, sencillamente el inconsciente desecha esa información y escúchame bien esto, pierdes validez y potestad frente al inconsciente de una persona. Sencillamente le dice, no te creo, o para mí lo que me acabas de decir no es congruente, no es verdad. Si yo le digo a una persona, con la mejor intención, quiero que entiendas esto, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo apoyar? Con mucho gusto. Tal vez estoy usando las palabras, probablemente el tono, pero al sacudir la cabeza y decir no, eso es lo que registra el inconsciente. Sencillamente le estás diciendo, no es un placer y no me siento a gusto al acompañarte, al apoyarte o servirte. Eso es muy delicado. Cuando una persona tú le dices, mira, tienes la gentileza, me permites, y esa persona te dice, sí, con mucho gusto, el inconsciente de esa persona te está diciendo, no, pero no me siento con la libertad de decirte que no. Y me estoy autoobligando a decirte que sí. Suena cantinflesco esto lo que les estoy diciendo, pero la mayoría de seres humanos habla así. ¿Me permites un minuto? Claro, con mucho gusto. El inconsciente le está diciendo, no te permito, me estás desenfocando y me estás sacando de algo que es para mí importante, pero no tengo las herramientas de comunicación de decirte no, o pienso que puedo generar un conflicto al decirte no. ¿Se acuerdan de las personalidades apaciguadoras? Ellas pueden caer en estas incongruencias en comunicación, porque una cosa piensa el consciente y otra cosa piensa el inconsciente y el consciente y el subconsciente, y eso se vuelve una locura tremenda. Entonces, la persona finalmente sacude como unos tics nerviosos su cabeza. Mire, te voy a pedir que hagas este ejercicio. Le digas a una persona que le gusta comer. Sí, comer de comida. Entonces esta persona te dice, mire, a mí me fascina, a ver, me fascina mucho el queso, en todas las formas y dimensiones. Me, me sueño suavizando mi boca, visualizando el pedazo de corte del queso, el aroma, la textura, mejor dicho, alucino con esto. Notarás que mi ritmo y mis gestos y todo esto acompaña probablemente con una sonrisa, gesticulación de que en serio me gusta mucho el queso. Si te digo, ¿qué es lo que no te gusta comer? Tiene que ser algo con comida. Entonces yo te diría, no me gusta mucho la carne roja. Puedo ver a una persona y de hecho no me disgusta que coma carne roja conmigo, pero comerla yo directamente, no, no es para mí agradable. Si tú le preguntas a la persona, vamos a hacer una tercera parte de este ejercicio y le dices, ok, con alma, vida y corazón se llama maximice el movimiento de la cabeza, de el aroma,
del sabor y del movimiento y le pides eso que no te gusta comer, véndeme la idea de que sí te gusta. Notarás que la persona comienza a tener unos movimientos incongruentes como me gusta la carne, me gustan las vísceras. Y si tú le dices ahora háblelo más rápido, huélalo, y la persona va a comenzar a decir me gustan las vísceras, me gusta la carne, y tiene una serie de movimientos incongruentes. Requieres un gran autocontrol cuando le dices me encanta la carne, huele delicioso, sabe delicioso, me fascina. Para llegar a esto, debes haber hecho un trabajo muy fuerte con tu inconsciente y hacer negociaciones en comunicación para de ninguna manera afectar a una persona cuando estás comunicándote. Más que mentir, quiero que entiendas esto. Si uno de esos pacientes me decía, medio hablaba, los que no estaban intubados, o me decían con una mirada, dígame qué me pasó, y yo les decía, tranquilos, están bien, esta paciente entraba en epicrisis y se me podía congestionar. Entonces no podía de ninguna manera cometer un error en movimiento incongruente de la cabeza, de las manos o gestos. Tenía que ser muy neutral. Entonces yo te voy a invitar a que te autoobserves frente a un espejo. Va a ser muy chistoso, pero va a ser inmensamente más chistoso cuando, digo chistoso porque en serio dice uno, ay, ahora entiendo cuántas incongruencias, por Dios santísimo, hablan los seres humanos cuando se interconectan. Entonces, colocas una persona y le dices, ven, háblame de lo que siempre tiene que ser de comida, ¿ok? De lo que más te gusta comer. Y te va a decir, bueno, me gusta comer mucho las frutas, las verduras, o la carne, o el pescado, bueno, lo que sea, whatever. La forma de preparación, no, pues me encanta de esta y aquella manera, y el pescado que se coloca ¿cómo se llama eso? Como así, y va debajo de la tierra, y entonces hay una preparación mística porque eso lo encuentran nuestros indígenas y es de lo más sabroso, en serio. Bueno, muy bien. Ahora hábleme de lo que no le gusta. Jengibre. Si alguna vez tenemos la oportunidad de comer algo, no me invites un jengibre, de lo que sea, de nada. No me gusta, realmente. Y entonces notarás que la persona congruentemente dice, uy, no me gusta X condimento o X alimento. Note, debe ser con algo de comida. ¿Mm? Y dices, bueno, ahora inténtame decir, moviendo la cabeza, maximizándote, abriendo y cerrando las manos, moviendo el cuerpo y en ocasiones saltando, me encanta el jengibre, me fascina el jengibre, huele delicioso, sabe delicioso, mejor dicho, qué delicia desayunar con el jengibre. Tienes que llegar a tener ese tipo de, como, no sé, como facilidad en comunicación. Notarás que la mayoría de personas mueve su cabeza, sacude la cabeza, porque el inconsciente humano no sabe mentir. Y entonces dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si a usted no le gusta. Y con fuerte movimiento en la cabeza, ojos, manos, dirá, acuérdese que no. Pero la repetición, recuerda, genera patrones. Entonces, cuando tienes control, no puedes tener control de todos los movimientos del cuerpo, pero hay unos que sí. Y al tener ese movimiento de control en la cabeza, generas una influencia muy fuerte en la comunicación del ser humano. Imagínate un discurso político en donde el líder político diga, es que confío plenamente en cada una de las personas. Ni termine de hablar, porque la persona que lo está viendo
dice, no le creo. Ya lo que sea que me diga, me desconecto emocionalmente porque aunque nunca he estudiado programación neurolingüística, sí tengo un inconsciente y el inconsciente de todo ser humano detalla esa comunicación incongruente por los movimientos no verbales que se están presentando. Este tema es muy importante y para quienes generan altos niveles de liderazgo en negociación, en ventas, en atención al cliente, no más en la comunicación con un hijo, los chiquitos. Entonces tiene su presentación en el colegio y se ha preparado intensamente y toda la cosa, bueno. Y entonces el peladito le dice, bueno mami o papá, ¿cómo me va a ir? Mi amor, le va a ir excelentemente bien. Lo programó, pero bien mal, porque el movimiento, el inconsciente del niño lo copia y dice, ah caray, o sea que me va a ir como mal. Profe, ¿y cómo me quedó este dibujo? Fantástico, mi amor. Ve tan interesante. El adulto habla una cosa y muestra otra. Lo mejor es no hacerle caso. Así piensa el inconsciente de muchos niños, en donde finalmente por incongruencias en comunicación de los adultos, de los cuidadores, sencillamente se desconecta. Pero también puede pasar con un jefe, con un compañero de trabajo, en el que te dice, bueno, ¿qué opinas de lo que acabamos de hacer? Increíble, máximo. Aunque estoy hablando de la mejor manera, el movimiento con la cabeza, no sé, borra, desdibuja lo que sea que le quería transmitir a esa persona. Muchachos, yo confío plenamente, no me digas más, porque involucra una incongruencia altísima en lo que estás hablando, en lo que estás diciendo. Detalles como, si tú llegas a un sitio público con tu pareja y eres femenino, ¿listo? Eres femenino. Y tu pareja es masculino. Entonces, yo debo ocupar el lado izquierdo corporal de él. Es decir, él se tiene que presentar a este lado mío derecho y yo izquierdo. Si yo me presento con él en público, estamos dando una comunicación no verbal de que es una pareja real.